Seguimos en esta serie de entrevistas con los precandidatos presidenciales en Colombia, hablando con ellos sobre sus aspiraciones, sobre su campaña. Y hoy está con nosotros la senadora del Pacto Histórico precandidata presidencial, con una larga trayectoria política, la senadora Clara López. Doctora Clara, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal va todo? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora Clara, y empiezo justamente preguntándole por ese camino para la campaña presidencial y esa idea del Frente Amplio del que tanto se habla por estos días. ¿Usted estaría allí? ¿Qué es exactamente el Frente Amplio para los que aún no entienden ese concepto? ¿Cómo jugaría usted allí en esta consulta de marzo? Pues mira, todo está todavía en el proceso de construcción. Ujú. Entonces, ¿qué es el concepto de un frente amplio? Nosotros hemos mirado mucho el ejemplo de Uruguay. Sí, Uruguay hace 50 años pudo estructurar partidos desde el centro hasta la derecha fuerte en una sola como coalición, un convenio, en que cada sector mantenía su autonomía, pero juntos construían colectivamente el programa de acción, el programa de gobierno, e iban juntos a las elecciones. Esto implicaba poner de acuerdo a personas de la democracia cristiana, socialistas, socialdemócratas, liberales e izquierdistas de todas las distintas vertientes. Entonces es un esfuerzo no de carácter ideológico, porque por eso cada cual mantiene su autonomía e independencia, sí. sino buscar los acuerdos para sacar adelante programas específicos. Esos acuerdos son mucho más fáciles. Entonces, estamos en el proceso de construcción, ojalá de un tal frente amplio que pueda actuar de consumo en este proceso que ya inició en el país de un cambio de la manera de hacer las cosas. A nadie se le puede escapar que Colombia anda mal, y no ahora, de siempre. Hay un divorcio tan grande entre el mundo de la política y el universo de la gente que uno a veces dice, como decía Montaña Cuellar, que aquí hay el país real y el país formal. Mm. Entonces, estos dos países pues tienen que encontrarse en la acción, en la transformación. Y yo creo que de eso se debe tratar un frente amplio que se tiene que construir. Eso no está dado ni puede ser una pegamenta solo de partidos y personalidades. Sí, y usted estaría en ese Frente Amplio como precandidata presidencial en marzo, porque lo que hemos escuchado todo este tiempo es que se está armando ese Frente Amplio con unos precandidatos. ¿Usted sería una de esas precandidatas? Pues voy a participar en la construcción. Ojalá se pueda lograr un acuerdo porque uno lo que está viendo es que todo está como muy disperso todavía. Todavía, Este sí. domingo se elige el candidato del pacto histórico y como usted puede ver, yo no estoy participando en esa consulta. Yo estoy con un sector que piensa en esta construcción del Frente Amplio en los términos que se lo he descrito y vamos a poner nuestro mejor esfuerzo. ¿Y por qué Y no, sí, no estoy sé? de candidata presidencial. Sí, de candidata de ese grupo que estaría en el Frente Amplio de marzo, pero justamente ¿por qué no? Pues yo aspiro a ser más que de un grupo, yo aspiro a ser una candidata de un mayor consenso, claro que sí. ¿Y por qué no se metió en el pacto histórico, su grupo político? ¿Por qué no aceptó estar en esta unión de partidos? Fuimos varios los que Ujú. miramos que meternos en un solo partido milita en contra de los acuerdos. Hemos hecho la experiencia en el pasado, en el Polo Democrático Alternativo, y Sí. termina la dispersión en razón de acuerdos mal diseñados y en las cúpulas que siempre quieren mandar sobre todo el mundo. Entonces nosotros vimos que en el pacto había una muy buena perspectiva, pero allá tenía que disolverse toda autonomía bajo la égida de unos estatutos que uno sabe que se elaboran como la Constitución de Ángeles, pero después lo aplican de arriba abajo de una manera vertical. Y nosotros, como hemos tenido esa experiencia en el pacto histórico, preferimos hacer alianza y no eh, juntar, no disolvernos dentro de ese partido, pero desde luego compartimos principios, compartimos mucho del programa y apoyamos el gobierno del presidente Petro.
Pero esa dispersión, como usted mismo la denomina muy bien, usted que tiene la experiencia muy larga de ese recorrido en la izquierda, ¿no es lo que ha debilitado por muchos años a la izquierda para poder ser una opción fuerte? Ahora, en el 2022, cuando ustedes llegaron fuertes, es porque llegaron con una coalición que es la del pacto. Ahora esa dispersión no los va a debilitar nuevamente. No, a la izquierda no la ha mantenido fuera del poder tantos años la dispersión, sino la violencia política. Mm, A la izquierda la han diezmado en todas sus vertientes. Fíjese usted que en esta etapa del conflicto armado no solamente eliminaron a sangre y fuego a la Unión Patriótica, partido mm. del que yo fui candidata a la alcaldía mayor de Bogotá en la primera elección popular de alcaldes, sino que han diezmado al sindicalismo, a los líderes sociales, a los comunales, en fin. Aquí ha habido un tratamiento de sangre y fuego en el pasado contra toda demostración de inconformidad social y política. Se reprimía en vez de generar los puentes de diálogo para poder avanzar en los consensos. Lo que sucedió en el 2022 fue el efecto saludable del acuerdo de paz de La Habana, en el Sí. cual se abrieron espacios de inclusión, se abrieron espacios de deliberación y una conciencia en el país que no podíamos seguir tratando los problemas políticos y sociales a bala, sino que teníamos que todos ponernos bajo la égida de la institucionalidad para reformarla desde adentro. Doctora Clara, quisiera preguntarle por esa figura suya que por muchos años ha representado a la izquierda en el país, pero usted también la cuestiona y dice, no, es que ella hace parte de unas familias muy tradicionales, unas familias aristocráticas, su López, del expresidente López. ¿Qué le responde a esos que dicen, no, es que ella es una señora muy de esa familia tradicional y no de estas luchas de izquierda, que ahora que que hay tantas vertientes de la izquierda? Sí, no, esa es una realidad palpable. Yo no niego mis orígenes. Además, me siento orgullosa de haber dado el paso. Yo le contesto con una anécdota que siempre le admiré a Álvaro Uribe, pero no Vélez, sino Rueda. A ver, Él fue dirigente, él fue dirigente del MRL, del Movimiento Revolucionario Liberal, cuando Alfonso López se rebeló contra el Partido Liberal. sí. Y en el Congreso un líder sindicalista que a la sazón era senador le hizo un debate acusándolo de oligarca, acusándolo de élite, acusándolo de provenir de las familias que han gobernado siempre el país. Y le contestó, mire, yo prefiero ser un aristócrata o un oligarca o un burgués al servicio de la gente, al servicio del pueblo, y no una persona del pueblo al servicio de las élites. Esa fue la respuesta de Álvaro Uribe y yo creo que mi trayectoria de 50 años en la política muestra claramente que yo tomé una decisión de vida, una Mm, decisión ante las estructuras tan desiguales de nuestro país, que el privilegio del cual yo había sido no, no solamente beneficiaria, sino sí. haber de verdad puesto mis padres el empeño en darme la mejor educación posible, que ese privilegio, como decía mi madre, tenía que ponerlo al servicio de la gente, al servicio del cambio en la sociedad, no al servicio de las élites que tienen ya suficiente privilegio. O sea, usted se siente ahí, como decía el expresidente Santos cuando gobernaba, que traidor de su clase. ¿Usted se sintió en su familia, en su núcleo en algún momento con esa expresión? ¿No? ¿Se la dijeron? No, es que eso no es traicionar la clase. Mm, Eso es estar a tono con el tiempo actual y sus problemas. Es que lo que yo percibí cuando llegué graduada magna cum laude en economía de la Universidad de Harvard era que eso no era algo que yo pudiera poner al servicio de montar una empresa, buscar réditos, sino al servicio de una transformación que estaba a gritos pidiendo el país y que ha sido una constante. Yo miro el discurso del MRL que se resumía en una sigla que era SET, salud, educación, techo, tierra y trabajo.
y resulta que SET sigue vigente como aspiración del pueblo, y eso es anterior a que yo entrara en la política. Eso es cuando yo era joven, chiquita, que iba con mi madre y mi padre a las manifestaciones, entre ellas una en Fusagasugá que recuerdo muchísimo Mm, porque nos echaron bala y mm, mataron incluso al esposo de una hermana de doña Cecilia Caballero de López que estaba en la tarima. Entonces, esa situación que uno ha visto y ha vivido en familia, de cómo aquí se persigue a bala cualquier intento de transformar el país, y creo que está cambiando el país, uno lo ve. Yo he visto muy buenos signos y síntomas, y que creo que por eso yo quiero tratar de atraerlos y generar un consenso. El empresariado aquí ha cambiado muchísimo. Ya no es ese empresariado atávicamente atado a la tierra, sino un empresariado moderno que empieza a entender que un país tan desigual no es bueno ni para los negocios, ni para la paz, ni para la democracia, y están en la plena disposición de transitar hacia un acuerdo distinto. Y yo creo que ese es el acuerdo que yo quiero promover en esta campaña presidencial, mm. no los epítetos de insultarnos los unos a los otros, sino de escucharnos cercanamente, encontrar dónde podemos trabajar juntos, como le expliqué, consigo el Frente Amplio, Sí. ¿sí? De distintas orillas, ponernos de acuerdo para poder juntos hacer los cambios del país. Es que el cambio no se puede hacer de la mitad del país contra la otra mitad. Doctora Clara, ¿va a votar el domingo en la consulta del pacto? ¿Por quién? No, yo no voy a votar porque me parece que esa es una consulta propia del pacto histórico, Mm, y pues uno no debe interferir. Claro que un voto solo, secreto, no cambia nada. Pero pues si fuese a votar, pues yo hubiese participado en la consulta y hubiese movilizado votación mm. en la consulta. Ok, Pero no, entonces no. además no voy a estar en Bogotá, que es Ok. donde tengo inscrita la cédula. Ok, doctora Clara, hablemos estos minutos de la coyuntura del país, de lo que está pasando por estos días en Colombia y empiezo preguntándole por esa tensión con Estados Unidos. ¿Qué lectura hace usted de este enfrentamiento de los presidentes Petro y Trump de larga data, desde enero cuando llegó Trump y lo de los vuelos inhumanos y demás de Estados Unidos, pero también el último capítulo que estamos viendo esta última semana? Como dicen los chinos de las crisis, ¿sí? Algo está pereciendo y no ha dejado de perecer, y algo nuevo está naciendo y no ha terminado de nacer. Mm, Son dos visiones del mundo que están en tensión, y no solamente entre Colombia y Estados Unidos o Estados Unidos y Colombia, sino lo vemos en todas partes. Estamos haciendo el tránsito de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos a una nueva propuesta geopolítica con el surgimiento de China, de un mundo multipolar. Entonces, el presidente Trump está en el esfuerzo de evitar la lógica conclusión de ese tránsito, y Gustavo Petro ha tomado la bandera de defender a los débiles, de defender todos los temas que han generado, además, la crisis del modelo de democracia liberal y del modelo económico de mercado a ultranza que la acompaña. Entonces, lo que hay ahí es una confrontación de dos concepciones del mundo, dos concepciones, una que busca preservar el poder y la dominación, y otra que está surgiendo del sur, está surgiendo del oriente, está surgiendo de esa antigua organización de los no alineados y de sí. la aspiración de un nuevo orden económico internacional, y obviamente con las personalidades tan fuertes de ambos dirigentes, pues el choque ha sido constante y permanente. Pero creo que tenemos que mirar las cosas en su justa medida. Yo sí pienso que ha habido un momento en que la gente tiene que entender que uno no puede permitir que se insulte de esa manera a una persona porque
personalizar las presidencias es mal negocio. Las relaciones entre países no son entre personas, sino entre gobiernos, entre estados. Y creo que en eso ha habido pues una mala jugada. Eh, Primero, el presidente Petro en Nueva York puede que se le haya descachado la lengua, pero dijo una verdad de a puño, que la obediencia debida no incluye cometer delitos de lesa humanidad. Entonces, no fue que invitó a desobedecer al ejército, sino invitó al presidente Trump a obedecer los dictámenes del derecho internacional de gentes, de los derechos humanos, de el necesario rechazo al genocidio, como lo que está sucediendo en Gaza, que se logró un cese al fuego, pero que todavía no está consolidado y puede en cualquier momento volverse a prender el fogón. Pero usted Y de cree que otra él... parte, Sí, dígame. no, y decía, y de otra parte, el presidente Trump, pues decir cosas que ni él mismo se puede creer, a menos que de verdad le estén calentando el oído unos colombianos apátridas allá en Estados Unidos, que quieren es que el gobierno de Estados Unidos use su poder en contra del país con la excusa del narcotráfico. Pero ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente Petro, que ha sido el adalid en contra de todos esos capos paramilitares, de los capos del narcotráfico, vaya a ser ahora cabecilla de esas organizaciones? Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Pero usted cree que el presidente Petro podría terminar en problemas con Estados Unidos, judiciales, digo, que puedan pedirlo, no sé, en extradición en un futuro, porque ya el presidente Petro está diciendo que va a buscar abogados estadounidenses. Sí, pero lo que yo le entendí al presidente Petro era para demandar a las personas en Estados Unidos que están lanzando las calumnias en contra de él, del país y de su familia. ¿Y no cree que haya un riesgo particularmente para él? No, pues riesgos los hay toda la vida, azarosa que ha tenido. Y la realidad es que cuando hay un enfrentamiento de estas características, pues los riesgos están a la vista, Mm. los montajes están a la vista. Pero yo sí tengo confianza en que vamos a poder recomponer las relaciones con los Estados Unidos, porque la tradición no se borra con un manotazo. Esa tradición que se ha construido a lo largo de los años con dificultad, con situaciones mucho más críticas de la de ahora, como lo fue con el Canal de Panamá y demás. Sí. Yo creo que esa debe ser la orientación de nuestra diplomacia, y tenemos que a través de los canales diplomáticos hacer lo que se debe hacer, que es restablecer el diálogo, no renunciar a las posiciones, sino restablecer el diálogo, porque a mí me parece que, fíjense lo que le pasó a Estados Unidos con sus aranceles y la búsqueda de ayudar al presidente Milei, Sí. eh, dándole un salvamento que nunca se imaginó le iba a salir el tiro por la culata. En el proceso, Milei, como respuesta a haber recibido semejante apoyo del Tesoro de Estados Unidos, bajó unos impuestos de exportación que tenían a la soya. Bajó el precio de la soya y China entró a comprar enormes cantidades de la soya argentina, perdiendo Estados Unidos ese mercado. Entonces, aquí en un mundo integrado, en un mundo multipolar, en un mundo de un comercio global multilateral, ya tenemos es que ser sensatos, ser realistas y entender que la ideología va por un carril y las relaciones económicas, las relaciones diplomáticas, las relaciones sociales y culturales tienen que respetar sus propios carriles. Pero usted ve una invasión a la vista por estado, por el lado de Venezuela, pero también por el lado de Colombia. Los más alarmistas dicen, entre líneas, el último mensaje de Trump de la semana pasada era que va a intervenir los campos de droga en Colombia. ¿Usted cree que eso incluye eventualmente una invasión en Colombia? Bueno, pues yo esperaría que no lleguen a esos extremos, porque pues aquí hay 7 bases Ujú. militares en Colombia, todas con personal norteamericano.
todas comprometidas con la lucha antidrogas. Desde ahí es que se hace mucha de la interdicción, de la inteligencia, de todo lo que Trump dice que está haciendo con sus misiles en el Caribe. La realidad, eso se hace es desde las bases militares en Colombia en un acuerdo de colaboración entre Estados Unidos y Colombia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué? ¿Van a renunciar a tener unas relaciones normales por el prurito de tumbar a Maduro a través de Colombia? Complicado. Yo no creo que Estados Unidos eh, tenga su departamento de Estado tan poca resiliencia que pueda echar por la borda eh, una relación internacional con el continente latinoamericano sensata y se lance a las viejas épocas del gran garrote de Teodoro Roosevelt. Pero pues eh, ¿cómo se dice eso? Padres tiene la Santa Madre Iglesia. ¿Habrá alguien que le esté aconsejando como se lo aconsejó el asesor de seguridad nacional a Trump en la primera presidencia, que le Sí. estaba recomendando que atendiera el consejo de la oposición venezolana de invadir ese país, y pensaron que lo podían hacer con un concierto en la frontera porque todo Venezuela se iba a lanzar a tumbar a Maduro? Eso no funcionó y creo que ahora están mucho mejor apertrechados y organizados para defenderse, cosa que no estamos nosotros, porque nosotros nunca hemos pensado que Estados Unidos vaya a agredirnos militarmente. Pero claro, hablemos de otro tema que es de esta semana y usted recientemente envió una carta al presidente Petro hablándole de la constituyente, ya se conoce un borrador de texto de una posible constituyente y quiero preguntarle por qué cree que es necesaria una asamblea constituyente en estos momentos en Colombia y si no podría ser contraproducente con el ascenso que estamos viendo de la ultraderecha en el mundo y particularmente también en el país. Mire, yo le mandé una carta al presidente Petro haciendo una sugerencia atrevida, una sugerencia de montar una gran plataforma de consulta vía Internet, con una plataforma basada en la inteligencia artificial generativa que pudiera darle la opción y la oportunidad de participar a todo el pueblo colombiano. Ya el Internet llega a las cabeceras de todos los municipios por lo Mm. menos, y donde no llegue podemos hacerlo a través de satélite y establecer en todas las plazas del país unos kioscos donde incluso los estudiantes puedan ayudarle a la gente que no es ducha en temas de Internet y de computadores y demás, para que puedan hacer expresión de sus necesidades, de sus dolores, de cómo piensan ellos se pueden solucionar esas dolencias y esos espacios de falta de inclusión y de falta de atención de la sociedad toda y del Estado a amplios sectores de la población. Una especie de nuevo pacto social agenciado a través de los mecanismos modernos que no solo sirven para dejar a la gente sin trabajo, sino que pueden convertirse en el canal de la democracia directa que tanto nos Mm. ha hecho falta, y que por no tenerlos tenemos esa crisis de la representación, con el mundo de la política haciendo sus negocios por un lado y el universo de la gente mirando atónito que no le responden. Por eso es que tenemos en Nepal, en Indonesia, en Mm. Marruecos y aquí mismo explosiones sociales de toda índole. La gente, la gente como que se cansó de que le hagan discursos en todas las elecciones, que vaya a votar o a no votar, sino a mirar, y que no pase nada. Entonces creo que el proceso constituyente está a la orden del día, un nuevo pacto social, pero un pacto social de participación masiva, no solamente otra vez elegir a unos representantes para que, como decía el conde de Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual. Yo creo que debemos aprovechar que hay todas estas corrientes en el mundo para ponernos a tono y hacer una gran inclusión de la población en un gran debate nacional que de verdad
permita escucharnos los unos a los otros, porque con esa escucha, con ese planteamiento de todo el mundo agenciado por temas, por coincidencias, por diferencias a través de la inteligencia artificial, creo que se podría generar un mayor consenso nacional, ese que nos está haciendo falta, identificar esos comunes denominadores para que podamos marchar juntos y decir, ve, no es como decía Bushnell, que somos una nación a pesar de nosotros mismos, Mm. sino que entre todos podemos construir una visión compartida de nación. Pero no cree que, entonces, digamos, si usted lo plantea así, no cree que sea necesaria esa idea del gobierno de elegir que es 71 delegatarios, hacer una elección como se hizo en el 91. ¿Esa idea usted la descarta? Pues a mí me parece que sería chévere que fuera algo más amplio. Mm. Yo creo que ponernos en esa, en esa tónica de que si son 71 o si son 100 como fueron antes, eh, creo que tiene que alimentarse con pueblo y eso es fundamental. Y pues empezó un proceso jurídico conforme a la constitución política y yo sí pienso participar para hacer valer mis ideas. Yo creo que necesitamos algo muy amplio y eso muy amplio es por lo que yo voy a luchar. Doctora Clara, le quisiera preguntar por un tema que cada rato se lo sacan a usted, que es su participación en la alcaldía de Samuel Moreno, una de esas sombras que muchos dicen ha habido en su carrera política. ¿Usted cómo se siente después de tantos años, más de 10 años de haber participado en esa alcaldía? ¿Se arrepiente de algo, de haber estado allí como secretaria de gobierno? Hombre, no son 10 años, son bastantes más. Eso fue del Como 15, ¿cierto? 2008 al 2008 por 2010. ahí. 17, 15 años, hace Eso. 15 años. Yo salí de la Secretaría de Gobierno a acompañar a Petro como fórmula vicepresidencial en el año 2010, Ah, el 2010, sí. antes de que, antes de que se hicieran descubrimiento alguno. Es más, eso fue posterior a, a esa campaña presidencial cuando Petro después hizo una serie de denuncias y Mm, demás. No, yo no me arrepiento para nada. A Samuel Moreno lo había elegido el pueblo bogotano con una de las mayorías más amplias de cualquier alcalde. Era una época de mucha esperanza en Bogotá. Veníamos de un gobierno de Lucho Garzón que había cambiado el paradigma, había hecho el tránsito en el presupuesto de la inversión en cemento a la inversión en la gente y nosotros consolidamos ese esfuerzo de una manera bastante sistemática y organizada con un plan de desarrollo en el que a mí me correspondió una enorme responsabilidad porque en esa época la Secretaría de Gobierno abarcaba no solo los temas de seguridad, sino los temas de mm. derechos humanos, los temas de participación ciudadana. De verdad fue un reto extraordinario. Por ahí andaban circulando una foto mía con Samuel en un consejo de seguridad y yo recuerdo ese consejo de seguridad el día de hoy y siempre porque antes de llegar a él, me había llamado Darío Arizmendi a Sí. preguntarme si yo estaba de acuerdo con que los muchachos de Soacha que habían desaparecido en Ocaña, Santander, eran reclutamiento ilegal. Y yo le contesté, no, no se equivoque, Arizmendi, ¿eso qué va a ser reclutamiento ilegal? Eso es desaparición forzada con fines de homicidio. Y le leí la lista porque yo había enviado un funcionario a Ocaña porque estábamos buscando jóvenes desaparecidos en Bogotá. Y lo que encontramos fue un grupo de 19 muchachos NN que habían sido literalmente secuestrados en Bogotá y Soacha y convertidos en NN, entregados por el ejército a medicina legal en Ocaña, muertos en combate. Mm. Y le di las fechas. Mire, este muchacho salió de su casa tal día a tal hora y 17 horas después ya lo están ingresando en medicina legal como NN. ¿Usted cómo hace el reclutamiento, el entrenamiento, lo disfraza, etcétera, en 17 horas cuando el viaje en bus es de 13? Entonces yo sí pienso que
a la gente les gusta por fotos y maledicencias decir que porque posterior a mi salida de la Secretaría de Gobierno, se descubrieron una serie de hechos oprobiosos que uno es responsable por ellos. Yo después, como presidenta del Polo Democrático, hicimos todos conjuntamente la asunción de la responsabilidad política que corresponde. Pero le quiero decir una cosa, yo creo que Sí. alguien como yo, que fui investigada hasta los tuétanos, y no encontraron absolutamente nada de qué siquiera imputarme, por lo menos que me respeten mi buen nombre y mi honorabilidad, porque aquí todos posan de ser pulcros y manos limpias. Y la verdad es que muchos de los que gritan lo que pasa es que no los han judicializado. Mm. Me recordaba usted algo ahí muy valioso, doctora Clara, que usted fue una de esas primeras denunciantes de lo que después se conoció como ese gran escándalo de los falsos positivos. Y bueno, era una pregunta que tenía para hacerle de cómo había sido esa historia, pero usted ya me la cuenta un poco de alguna manera de cómo ese trabajo con derechos humanos desde la Secretaría de Gobierno llevó a que recibieran todas esas denuncias de jóvenes desaparecidos que después terminaron haciendo parte de esa lamentable lista de los falsos positivos. Me voy ya casi despidiendo, doctora Clara, con un par de seis preguntas mil finales. cuatrocientos dos Así lo quieran Qué pena minimizar. interrumpirlo. No, De claro que sí, no. 19 de esa época ya van 6.402 y contando. Claro, de acuerdo, porque esos 19 de Soacha que usted documentó, pues después en muchas regiones del país se convirtieron en muchísimos más. No, Leo, le decía que vamos finalizando con dos preguntas finales y una dinámica que yo hago con los precandidatos de algunas afirmaciones que les hago para que ustedes me respondan verdadero o falso, pero quiero hacerle una pregunta sobre una realidad que estamos viviendo hoy en Colombia, que es el tema de las encuestas. Muchos dicen, estamos a ciegas sin saber qué cómo está la movida política, cómo está la intención de voto por los precandidatos, y pues las miran a ustedes, a las senadoras Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia que promovieron esa ley de encuestas. ¿No cree que se equivocaron con esas reglas tan draconianas para las firmas encuestadoras? En absoluto. Y no son draconianas, son principios y bases mínimas para garantizar que las encuestas sí reflejen lo que la técnica indica. Mm. Si usted no ha hecho bien la muestra, si no es suficientemente amplia y representativa, pues la encuesta no le dice nada. Y lo otro es que me han criticado muchísimo que hayamos dicho que no se pueden hacer encuestas de intención de voto, pero sí Sí. se pueden hacer de favorabilidad, de toda índole, pero no las de intención de voto, pues antes, 2 años antes de que empiece el debate electoral. Eso se ha utilizado en el pasado para saltarse el calendario electoral, para hacer propaganda y para que en términos generales se pueda orientar por parte de las encuestas quiénes sí pueden ser y quiénes no pueden ser candidatos con demasiada anticipación cuando el pueblo ni siquiera está pensando en elecciones. Ahora, el 1 de noviembre o el 31 de octubre, se abre el espacio Sí. para que con 6 meses de anticipación a las inscripciones para la candidatura presidencial, sí se puedan hacer esas encuestas como se pudieron hacer para las consultas. Es que todo en su debido tiempo para que tengamos transparencia, para que tengamos una democracia plena, para que la gente pueda hacer su propia decisión y no que el encuestador la haga por ellos. Pero es que mire, lo que pasa es que el escenario que estamos viendo es que algunos candidatos y sus bodegas inventan que es que ellos van ganando en las apuestas, que es que hay unas encuestas de inteligencia artificial, que es que hay unas encuestas que no salen de dónde, pero hay periodistas que las replican. Eso no es lo dañino, que termina viendo candidatos con sus bodegas replicando datos que no sabemos de dónde vienen. Eso hay con o sin ley de encuestas. Solo mire cualquier debate electoral Mm. desde que empezaron las redes a funcionar. No, eso no es culpa de la ley de encuestas. Y ya a partir del mes entrante, la gente podrá verificar frente a encuestas bien elaboradas con requisitos técnicos específicamente determinados, no por la ley, sino por la academia, por la manera como funciona la estadística,
y un control no de abogados, sino de estadísticos expertos en encuestas que van a conformar una comisión técnica para Mm. poder hacer la trazabilidad entre lo que el encuestador encuesta y los resultados que presenta y publica. Yo creo que eso le da una garantía a la democracia que no teníamos antes. Doctora Clara, ya para ir terminando, la he visto muy activa en redes, en TikTok, haciendo videos y demás. ¿Cómo se siente en esa nueva lógica que manda la política, digamos, ahora medio espectáculo hacer? ¿Cómo se ha sentido? Pues mire, yo estoy gratamente sorprendida porque se me han acercado muchos jóvenes a decirme que les ha gustado, Sí. que hay un lenguaje distinto para el joven y lo que yo hice con esa serie fue tratar de interpelar, de Mm. estimular la participación, de decir, hey, oye tú, despierta ya. Es un nuevo lenguaje. Nosotros todos tenemos que adaptarnos a los tiempos y eso mucha gente me decía, pero le quita seriedad, ¿no? A mí no me quita seriedad nada. Digo cosas muy serias en esos textos que hicimos juntamente con varios jóvenes y muchos de ellos nos salieron hasta en verso bonito. Yo me siento muy contenta con eso y comparo. Me dicen, no, eso no lo he debido hacer. Y le dije, ¿cuántos de mis videos en TikTok has visto de los últimos 6 meses o de los últimos 3 años? Porque los he sacado eh, disciplinadamente de los debates en el Congreso, de Claro, las posiciones que uno asume. Y entonces no habían visto ninguno, pero el TikTok lo ha visto todo el mundo. de acuerdo. De acuerdo, el impacto y la penetración que tiene una red como TikTok es realmente impresionante. Es Doctora Clara, como... extraordinario. Y yo, por ejemplo, Total. veía al ingeniero Rodolfo en las elecciones anteriores también con un lenguaje hacia la juventud y tal. A él no lo criticaban. Aquí solo critican a las mujeres cuando hacemos algo distinto. No, pero de mi parte créame que no es crítica, creo que fue interesante y fue llamativo. Le decía una dinámica que hago con los precandidatos, 5 frases para que usted me diga qué piensa si es verdadero o falso. La primera, muchos empresarios en Colombia, aún en los últimos años, han actuado como esclavistas. ¿Usted cree que eso es verdadero o falso? Algunos, no muchos, falso. Listo. Hay que seguir avanzando y conversando con bandas criminales, guerrillas y narcotraficantes para alcanzar la paz en el país. Así eso implique subirlos en una tarima. ¿Verdadero o falso? Verdadero, es necesario. Aquí, si no desescalamos la violencia con todos los sectores, no vamos a superar el conflicto. Bueno, esta, un gobierno que en 4 años ha tenido más de 50 ministros demuestra que no ha tenido un buen jefe. ¿Eso es verdadero o falso? Tenemos una escasez de cuadros porque nunca hemos gobernado. Mm. Hay algo de ambos, pero creo que en el fondo hemos podido ver una posibilidad real de que ingresen al gobierno con responsabilidades personas que tienen el mismo pensamiento del gobierno. Entonces, es una rotación exagerada, pero necesaria. Bueno, la cuarta, los pobres casi no usan gasolina en Colombia. ¿Verdadero o falso? Usan mucho menos que las Toyotas en que andamos los que tenemos con qué pagarlas. Entonces, el tema es si el subsidio va a la gasolina o a los programas sociales. Yo estoy de acuerdo que tiene que ir a los programas sociales. Entonces, esa no es ni falsa ni verdadera, es un hecho de la vida que todos usamos gasolina. Tenemos que transitar hacia gasolina, perdón, hacia energías limpias. Y mientras tanto, pues se debe pagar el precio que corresponde porque ese subsidio está mal orientado. Y la última, doctora Clara, hay que hacer alianzas con todo tipo de políticos con tal de evitar que llegue al poder la extrema derecha en Colombia el otro año. ¿Verdadero o falso eso? Falso, falso. Bueno, Uno tiene que mantener siempre en alto los principios. pues doctora Hay que Clara, mucho. gobernar con los y las mejores y hay que hacer alianzas que garanticen que lo que se dice se hace.
Pues le decía, doctora Clara, muchas gracias por estas últimas respuestas, por toda la entrevista. De verdad, un gusto volver a saludar y hablar con usted y pues éxitos en lo que venga de aquí en adelante, que está temprano todavía, es cierto, falta mucho tiempo para definiciones, pero bueno, ya empezamos a armar el cuadro político para el próximo año. Un fuerte abrazo y muy amable, muchas gracias. Lo mismo a usted, muy generoso, muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por seguirnos en esta serie de entrevistas con los precandidatos presidenciales. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.